Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. Vamos a hablar ahora, el tema que yo ponía allí era la ciencia y el conocimiento en el cristiano. A veces el Señor nos revela muchas cosas a nosotros. ¿Y cómo es que el Señor revela tantas cosas? Bueno, fíjate que para que el Señor revele algo debemos de estar en una constante comunión, en una constante comunicación con el Señor. Aquí en Filipenses 1 dice, Pablo y Timoteo. Aquí Timoteo había llegado a visitar a Pablo y Pablo estaba en la cárcel de Roma, siervo de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo. Dice, entonces Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos, gracia y paz, dice, a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Algo muy importante, dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Mire qué hermoso. Aquí Pablo dice en el número 1:9 dice, y pido en oración, mire qué importante, pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Por qué Pablo le decía así? Porque nosotros, entre más nos enteramos de cosas que están pasando en el mundo entero, especialmente en lo que es la historia de la iglesia, nos damos cuenta de que todo, tanto Daniel como Isaías, Jeremías, Ezequiel, hablaban de las profecías que hoy se están cumpliendo. Mire lo que dice Pablo aquí. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido, él estaba hablando de él, dice que me han sucedido, han redundado más bien para el progreso del evangelio. En otras palabras, Pablo le decía, ¿y ustedes de qué están hablando? Yo caigo preso en cada momento. Hay en ciudades que me han sacado hasta en una canasta. Tengo que salir huyendo de ese lugar. Hay lugares donde yo tengo que salir huyendo porque me han querido matar, me han apedreado, me han golpeado y yo sigo. Fíjate que eso me acordó mucho cuando yo estaba yendo a la escuela a aprender teología, a estudiar las Sagradas Escrituras, a profundizar. Allí en esa escuela había mucha clase de gente. Habían obispos, habían sacerdotes, cristianos, evangélicos, ecuménicos, católicos, había testigos de Jehová, había de todo. Ahí la escuela o la universidad no te puede decir que tú no puedes recibir esas clases porque tú no tengas una convicción. Hay muchos que estudian solamente para contender, especialmente los ateos, que no le admire esto, porque yo al principio cuando vi esto por primera vez, yo me quedé sorprendida de que muchos ateos estaban estudiando teología y yo decía en mi mente, ¿cómo es posible que ellos no creyendo en Cristo, no creyendo en Dios, de que existe un Dios verdadero, vengan a querer aprender? Y un día hablando con uno de ellos me dijo, es que ¿sabes qué? Yo he visto gente morir y la gente dice lo que quiere o lo que la persona que le está hablando del evangelio quiere escuchar, pero Cristo no existe. ¿Cómo que no existe? La Biblia es real, es verdadera. Cristo es el que murió por ti, el que murió por mí, y solo se quedan, bueno, ese es tu conocimiento, no el mío. No todos los teólogos son cristianos, no todo aquel que sabe mucho son cristianos, y eso Pablo les estaba diciendo a ellos porque los filipenses invitaban a grandes teólogos, a grandes maestros
en la ley. Por eso Pablo les decía, no, el evangelio no se debe de confundir con el conocimiento. A veces el que sabe mucho tiene menos a Cristo en su corazón. Y aquí Pablo le estaba diciendo a ellos, ustedes deben de ser guiados por el Espíritu Santo, deben de leer las Sagradas Escrituras. ¿Qué era lo que leían antes? Acordémonos que el mismo Jesús hablaba de los Salmos, el mismo Jesús hablaba de los Proverbios, hablaba de Daniel, hablaba de Jeremías, Isaías, Ezequiel, de todos aquellos grandes profetas. Y él les decía, ustedes tienen que cerciorarse por ustedes mismos si el evangelio que les están llevando es el correcto. Y esto, fíjate que Pablo lo escribió 62 años aproximadamente después de la muerte y resurrección de Cristo. 62 años después de que el Señor ya había partido a los cielos. Y Pablo era uno de los primeros que decía, yo también creía como ustedes, yo también creía en lo que se me había dicho, yo también era teólogo, yo también era aquel hombre que creía y tenía celos de Dios, más infundados por los ritos religiosos. Tengan cuidado, les decía Pablo, porque en verdad ellos estaban pensando que porque la ciencia decía que el que muerto está, claro, el que muerto está, pero nosotros en Cristo Jesús sabemos que hay vida eterna. Y a veces, yo lo he dicho mucho, a veces y la Biblia lo dice también, de que es mejor a veces partir con el Señor sabiendo de que somos salvos a quedarnos aquí en este mundo. Y Pablo decía, yo estoy listo en cualquier momento que el Señor me quiera llevar. Pero Pablo era un hombre que vivía realmente el evangelio. Dice Pablo, sin luchas no hay victoria, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, escuche bien, se han hecho patentes en todo el pretorio a todos los demás. Pablo les decía, no solamente predico el evangelio, no solamente enseño, no solamente levanto iglesia, sino que yo vivo lo que Cristo ha hecho en mí. ¿Cuántos de nosotros en un problema, en una situación difícil como esta madre, pierde la cordura? Cualquier madre que está a punto de perder su hijo, de perder a su hija, quiere un milagro, quiere algo que el Señor haga en ese momento, y Cristo lo puede hacer, pero nosotros como cristianos, los que estamos mejor, se puede decir, en salud, nosotros debemos de comportarnos como realmente cristianos, porque hay personas que se comportan solamente en el momento de ir a predicar el evangelio, en el momento y no tienen el conocimiento que cuando Dios no estamos pasando una situación y esa situación se incrementa más en nuestra vida, hay que orar por la raíz del problema. Hemos aprendido con el conocimiento, con la ciencia, con el discernimiento que Dios nos ha dado, de que hay que orar por la raíz del problema. Pablo les estaba diciendo que ellos se enfocaran predominantemente, que aprendieran del gozo, no del problema, sino del gozo de la vida cristiana. Porque aunque pasemos nosotros aquí necesidades, grandes situaciones, Él está en control de todo. Acá hace mucho énfasis Pablo en las experiencias y la conducta personal más que las creencias religiosas. Aquí Pablo les estaba diciendo que las creencias religiosas que ellos tenían eran equivocadas, que tenían solo por ritos
o por prácticas ceremoniales religiosas. Nosotros no debemos de ser religiosos, debemos de cerciorarnos, investigar, debemos de leer. Qué hermoso es saber de más y más de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque me está alertando a mí, te está alertando a ti de lo que espera en el mundo, y eso a nosotros nos da la cabida, nos da la salida de que tú y yo debemos de estar a cuenta, debemos de entender, debemos de procurar hacer tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia, ser lo que somos, y que no por nuestra culpa alguien se vaya. Aquí Pablo, mira lo que dice. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo. ¿Qué es patente? ¿Alguien sabe lo que es la palabra? ¿Qué significa la palabra patente? Patentizar, como cuando alguien descubre algo y dice, yo le voy a ir a poner la patente de esto. Quiere decir que nadie más la puede usar. Quiere decir que es tuya nada más. Eso mismo estaba diciendo Pablo. Todos mis problemas, mis prisiones, mis situaciones son mías nada más, pero son para que ustedes vean la legitimidad de lo que ha pasado en mí. Era que nadie más que Pablo había pasado esas situaciones. Por eso la patente quiere decir que nadie más la puede usar. Eso le decía Pablo. En otras palabras, ustedes no han pasado esto, ni creo que lo pasen como yo lo he pasado, pero tampoco viven el evangelio como yo lo estoy viviendo, porque a mí Cristo me da la seguridad de que las promesas que Él habla en su palabra, están en mi vida y me hacen más fuerte cada día. Mire qué hermoso. Y dice, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo. Otra vez. Fíjate cómo vimos en Ageo, cómo cobraban ánimo, cómo él les decía que cobrara ánimo Israel. Y aquí Pablo está animando también al pueblo de los Filipos, porque ellos estaban decayendo. Y mira, dice aquí, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resucitará en liberación. Mire qué hermoso. Cuando nosotros presentamos oración delante de Dios, hay liberación. Por eso siempre aquí Pablo le está diciendo, en el Espíritu Santo, no por lo que nosotros querramos, sino por lo que Dios, por medio del Espíritu Santo, quiera hacer y tenga la voluntad. Por supuesto que el Señor hará grandes cosas y grandes proezas en nuestra vida, y aún estemos pasando grandes necesidades, el Señor nos va a dar la fuerza para salir adelante. El Señor nos va a dar la fuerza para nosotros salir de esa gran situación. Y le decía Pablo en el 27, que es donde me voy a enfocar, dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio. Anteriormente Pablo les había dicho, lo único que yo les pido es que ustedes sigan creyendo en las promesas del Señor. Pídanle al Señor sabiduría, pídanle ciencia, pídanle conocimiento para que nadie los engañe, para que el enemigo no contamine tu pensamiento, para que ustedes sepan comportarse afuera en la calle como verdaderamente hijos del Dios Altísimo, hijos del Dios viviente, porque en Cristo Jesús somos la criatura, somos aquel pueblo apartado y separado para el día de la gran redención. Dice, solamente con que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. Mire lo que Pablo le estaba diciendo. Esté yo allí o esté lejos, quiero que la noticia que me llegue a mí sea que ustedes han tomado firmeza, han tomado ánimo, han tomado fuerzas, han tomado valor, que todo lo que ustedes pasan, todo lo que ustedes están pasando es porque el Señor lo está permitiendo. Nunca vamos a entender los motivos ni las razones, pero lo que sí vamos a entender, y la palabra de Dios dice que vamos a ser probados como el oro fino para ver
que nosotros pasemos de una situación difícil a una victoria grande, porque Cristo está ahí y la promesa de Él, siempre y cuando nosotros le digamos al Señor que se haga su voluntad, no importa la situación que sea, no importa la condición en la que nosotros estemos, siempre y cuando le demos al Señor el primer lugar de tomar la voluntad de Él y no la nuestra, el Señor va a hacer grandes cosas, grandes proezas en la vida tuya y en mi vida. Y dice así, dice: el evangelio de Cristo, para que sea que yo los vaya a ver o esté ausente, oiga que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu. Oiga lo que dice: combatiendo unánimes en el evangelio. Y ahora viene una parte difícil. Ahora es más difícil trabajar unánimes en la iglesia, porque ahora hay más división en la iglesia que nunca. Ahora es aquel que es más, aquel que se cree más, aquel que tiene según más seguidores, aquel que según predica mejor, aquel que según predica palabras que las arregla. No, Dios quiere que tú y yo investiguemos, que tú y yo, aquel mensaje que oímos, lo veamos si está escrito aquí, lo veamos y que las promesas del Señor sean en nosotros vida, que nosotros recobremos el ánimo y la vida en Cristo Jesús. Y dice: firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados, mire lo que dice, en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Fíjate que aquí, ¿por qué decía Pablo esto? Porque ellos decían en sus ritos religiosos, en sus prácticas ceremoniales, en sus creencias religiosas equivocadas, decían que no, que cuando tú tienes a Dios en tu corazón, tú no ibas a pasar problema. Entonces quería decir que tú andabas mal y querían decir de que tú no estabas bien delante de Dios. Y Pablo le decía: es todo lo contrario. ¿Quién soy yo? Mírenme a mí. Yo trabajo para el Señor, decía Pablo, y yo estoy pasando grandes necesidades. Quiere decir que si ustedes las pasaran realmente, ustedes se huirían de las cosas del Señor. No crean que por celebrar un Shabbat, no crean que por celebrar una ceremonia, ustedes van a tener mejor vida o mejores una condición. Cuando tú no vives una vida realmente llena del Señor, a veces ¿cuántas veces nosotros hemos oído a alguien que dice: bueno, aquel está mejor que yo? Aquel que no le sirve al Señor, eso lo oímos a cada rato, pero no todo viene del Señor. El enemigo también da, el enemigo también tiene poder. Acuérdese de eso, que eso no se le olvide. El enemigo tiene poder, claro, limitado delante de Dios, porque Dios siempre le muestra al enemigo cuál es su posición. Le muestra al enemigo de que con nosotros, con el pueblo de Dios, él no se puede meter más de lo que Dios no le permite que meta. Y nosotros vamos a ser probados en todos los sentidos, a veces en situaciones muy difíciles que no podemos entender. Pero ¿cómo nosotros vamos a tener el conocimiento y la ciencia? Número 1, en la oración. Número 2, en ayunar. Es muy importante ayunar. Fíjate que, mira, acuérdate, los discípulos cuando no pudieron ni sacar demonios, no podían hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque era necesario ayunar. El ayunar te hace más fuerte espiritualmente. Yo no sé cuántos de ustedes ayunan o no ayunan. El ayuno significa, no solamente significa de que no comas alimento sólido, significa de que tengas un propósito. Por ejemplo, tú puedes decir: yo quiero ayunar por la situación de mi hijo en este momento. Mi hijo está pasando una situación difícil, o mi hija está pasando una situación difícil, y yo quiero presentar
presentar ayuno delante de Dios, que no le pida yo al Señor que por mi casa, que por mi familia, que por mi trabajo, que por mi finanza, no, que sea algo específico. Primer lugar, presentarte delante del Señor con temor y con temblor y decirle al Señor, yo no sé, bueno, yo así lo hago y yo le digo al Señor, yo no sé, Señor, si este ayuno es como es, pero yo quiero presentarme delante de ti con este ayuno y que este ayuno llegue hasta el trono de la gracia para que lo que yo necesito, la respuesta que yo necesito tener, Señor, tú me la respondas de acuerdo a tu voluntad. Esto es lo que me está pasando. Esta es la situación que yo te presento hoy delante de ti, pero no le presentamos muchas y por esto y por lo otro. No, debe de ser por algo en específico y debe de ser que tú en el día estés en el trabajo orando, que tú en tu lonche, en tu tiempo de lonche, en tu tiempo de break, vayas a tu carro y te pongas a orarle al Señor y decirle, yo he pasado ayunos que yo digo, yo no lo voy a levantar hasta que el Señor me responda o hasta que ponga en mí que ya está bien, que lo puedo parar. Y fíjate que el Señor ha respondido, a veces me ha respondido en 7 días, a veces en 3 días, a veces en el mismo día, ya para el día siguiente, o a veces ha pasado meses sin responderme. Por eso te digo, muchas veces nosotros no vamos a entender realmente los planes de Dios. Nosotros no vamos a entender qué es los propósitos de Dios, pero sí hay que entender las promesas. Hay que creer en las promesas que el Señor está dejando a nosotros como pueblo escogido, como pueblo adorado, como pueblo amado del Señor, como aquel pueblo que le rinde honor y gloria al Señor, como aquel pueblo que le cree al Señor, que para él dice que para el que cree todo le es posible. Vamos a poner aquí, yo no sé si usted ha entendido el mensaje, yo no sé si este mensaje ha llegado a su corazón. Fíjate que aquí nosotros voy a hablar de algo. Aquí Pablo decía que instaba a ser conscientes de que el evangelio pasaremos desilusiones. No todo es color de rosa, pero sí hay algo dentro de ti, hay algo dentro de mí que nos hace fuertes y nos da fortaleza. El Señor esté contigo, el Señor esté conmigo. Vamos a poner un canto de alabanza, vamos a poner música instrumental de oración y vamos a decirle al Señor que Él nos ayude en la situación que nosotros estamos, que Él nos ayude a tener mayor conocimiento, a tener ciencia y conocimiento en nosotros, a que Él nos respalde, a que Él nos dé a nosotros la fortaleza, a que Él nos dé a nosotros la paz en nuestro corazón. Fíjate que yo en lo personal siempre tenemos que tener cuidado cuando decimos que Dios habla. Yo he aprendido en lo espiritual que cuando nosotros decimos, porque a veces nosotros queremos muchas cosas cuando hemos estado orando por alguien, pero yo he aprendido en el tiempo de caminar en el Señor que debemos de tener mucho cuidado cuando nosotros decimos, el Señor dijo, y a veces el Señor no ha hablado nada y las cosas no suceden. ¿Cómo es que nosotros vamos a darnos cuenta cuando el Señor realmente habló? Es cuando todo tiene que cumplirse. Y Pablo, eso era lo que les decía, oren al Señor que les dé conocimiento, que les dé sabiduría, que les dé discernimiento, más le decía Pablo, y lo acabamos de leer, que la religiosidad que tienen, porque no solamente por venir a orar, por venirnos a clamar, pero que hay adentro de nosotros, que hay dentro de nuestro pensamiento. ¿Realmente será que estamos creyendo? ¿Realmente estamos en la búsqueda del Señor? Ahora es el tiempo. Isaías 55:6 dice, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo mientras que está cerca. Hoy el Señor está cerca de ti, el Señor está cerca de mí. Hoy el Señor
quiere que tú y yo le pongamos esa situación que tenemos, ese problema que tenemos en las manos de Él, y siempre hay que decirle que sea conforme a la fe. Muchas veces nosotros oramos para que nuestros hijos estén de victoria en victoria, en victoria, en victoria, pero si nuestros hijos no pasan una grande necesidad, tampoco van a entender. Deja que la situación, a veces ponle la situación en las manos al Señor y que se haga conforme a la voluntad del Señor. A veces nosotros queremos tomar el papel de Dios en nuestros hijos, solucionarle todos los problemas a nuestros hijos, que ellos escuchen y decirle: hijo, voy a orar por ti, esta situación está difícil, pero ¿sabes qué? Voy a orar por ti. Y tú pídele al Señor en tu corazón que el Señor te saque de este problema, que el Señor te muestre a ti verdaderamente cuál es el camino, que si algo va a pasar, que el Señor te dé las fuerzas para que salgas adelante, hijo, porque yo tengo un Dios de poder, un Dios que todo lo puede hacer, pero también Dios quiere tratar contigo. Eso es lo que nosotros debemos de hablarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestra descendencia. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que todo cuanto ustedes hagan sea prosperado. Shalom.